en el rock and roll de los años 80, ¿no? Va y viene. ¿Sí se oye algo? Sí. Gracias. Y bueno, primero platícanos, ¿por qué escribiste este libro? Bueno, pues cuando estaba en el rock and roll y todo esto, pues por ahí mediados de los 80, igual había momentos en los que decía esto está muy interesante y realmente solamente las gentes que estábamos ahí lo vivíamos, o a veces estaba con una persona o con otra, y me parecían interesantes estos momentos. Y bueno, tomé unas mínimas notas de estas cosas que quería. Cuando pasaron pues algunos años ya después, porque pues ya en realidad no seguí en rock and roll, me daban vueltas todas estas anécdotas, todos estos momentos, y pues dije, bueno, pues los voy a empezar a escribir. También otra de las razones era que en esas épocas pues quizás éramos muy egoístas con nuestros papás. Los papás no pintaban absolutamente para nada, y además había cosas que no era fácil contarles de lo que había pasado o que quizás no les parecerían divertidas. Estábamos en una actitud pues muy queriendo hacerla en el mundo de la música, queriendo llegar a algún lado. Entonces también era un poco el vehículo también en realidad de platicar sobre mi madre, en realidad todo esto. Y pues ahí me puse a juntar todas las anécdotas, y pues bueno, después vino la necesidad de hacer algo más interesante que un simple anecdotario, pues que contar un montón podrían algunos parecer chismes, no sé, más que fuera una cosa histórica, documental, digamos. Decidí, había bastante de dónde hacer un texto pues que fuera una novela, ¿no? Que tuviera un libro, que tuviera unas historias, y igual pues esa fue en realidad la motivación. Porque bueno, finalmente no seguiste con el rock and roll, pero músico de siempre, y fue definitiva esa época para ti, ¿no? Sí, no, bueno, pues eso me abrió muchas puertas. En realidad yo después empecé ahí ya mismo durante el rock, empecé a hacer música de cine, música de películas. Entonces también pues he trabajado mucho en realidad con los guiones, no realmente sin poder decir nada, casi con una cinta. Yo nada más los veo y digo, pero si esto puede llegar a otro lado, entonces puede hacerse más interesante si hiciéramos esto y todo. Pero pues a la mera hora, sí, pues como músico de cine, en realidad nada más me toca tratar de orientar más hacia lo que el director quiere decir con la escena. En fin, ese tipo de cosas es con las que trabajo todo el tiempo. Pero siempre están los guiones ahí dando vueltas, todo esto. Digo, ¿en qué años más o menos, cuáles son los años que narra la novela? Bueno, hay digamos que el primer concierto del cual platico ahí pasa como en 1983. De hecho, esos momentos me interesan más ya cuando estamos como artistas con disquera y tocando en vivo y todo esto. Quizás no me parece tan interesante, sino como el momento anterior. El momento anterior tiene muchas aventuras, es cuando uno finalmente sale de su casa, sale de una rutina más o menos estable, y ese momento es un momento de probarte muchas cosas y de empezar a probar y a ver qué te va a tocar en la vida, y pues tienes también un poco que aprender a moderarte, y esas cosas son fundamentalmente de las que se trata. Ya hablaremos de... Bueno, sí, en 88 lo graba y ya sale, entonces ahí digamos que ahí el grupo ya se vuelve profesional. Entonces todo esto ocurre un poco antes, y la historia principal que ocurre ahí, que pues son, bueno,
básicamente que un músico, que un estudiante de ingeniería decide hacerse músico y después empieza a tocar, empieza a entrarle a todo esto del rock con muchas ganas y todo esto, y se empieza a enrollar en el asunto. Llega un momento en que, pues, en que llega a perderse un poco el control. Desde luego toda semejanza con la realidad es mera coincidencia, pero un poco esa es la situación. Hay tres personajes principales que son un músico, el cantante del grupo, y también hay una chava, una de estas chavas de rock and roll que están ahí, que se acerca a la banda. En fin, ese es más o menos el contexto de la historia. Sí, bueno, la novela tuvo la posibilidad de llamarse 21 días con Carolina, precisamente por esta chava, ¿no? Sí, exacto, porque pues sí hay una chava muy importante que pues abre otro mundo de posibilidades ahí, para bien o para mal, y pues así un poco también el libro lleva esa historia por dentro. Sí, es como, digo, enriquece el libro mucho, la historia un poco de ella, corre paralela a la parte, digamos, de la iniciación de Gar, que es el personaje principal, la iniciación de Gar también en el rock, y que coincide con el inicio del rock en español, lo que se llama ahora el rock en español. Las nuevas generaciones no se acordarán, pero antes no había espacios para tocar rock, no había posibilidades de hacerlo, y el libro narra un poco cuando se libera ese espacio, ¿no? Exacto, hay, digamos, el primer concierto que pongo era un concierto que se hizo, un concurso que se hizo en el Palacio de los Deportes, y de hecho no se podía ni mencionar la palabra rock, y en ese entonces yo tomo de todo esto algunas escenas en las cuales se desarrolla la historia. Sí, porque si bien tocaste, digamos, principalmente con una o dos bandas, recoges y mezclas, digamos, las anécdotas, las ajustas a estos personajes que tienes como si fuera un poco más lineal, ¿no? Sí, exacto. O que son de distintas anécdotas de distintos años, distintas bandas, ¿no? Exacto, como uno se enrolla con diferentes grupos y todo. Creo que ahora más que antes, pero toqué con varios grupos y todos estos, por ejemplo, el cantante, pues tomo sobre todo a casi todos los cantantes con los que trabajé, inclusive con algunas anécdotas de algunos amigos que no están en esto, pero que eran anécdotas dignas de contarse y que iban muy bien con el personaje de un cantante. En fin, todo ese tipo de cosas, y esto ayudaba, porque si no tendría que haber estado dando un montón de explicaciones, porque este era de este grupo y este era de este otro, y eso hubiera complicado mucho. Se convertiría como en una crónica del inicio del rock and roll, que no tiene pues sí, ese valor de ficción. También no quería yo pues importunar a nadie, digamos, achacarle cosas a alguien que no las hizo, y además eso me daba más libertad para escribir una historia más interesante. Sí, porque básicamente al final de cuentas es una ficción muy rica, que digamos a los que más o menos estuvimos por esos años, pues sí nos recuerdan ciertas cosas, pero para quien no estuvo puede ser muy divertido leerlo. Exacto, y yo quisiera pensar que también puede ser iluminador, porque hay algo que, pues sí, quiero ser rock and rollero y esto, y luego paren al mundo que me quiero bajar, ¿no? También hay una cosa de que pues tienen muchos problemas que se presentan, muchas situaciones complicadas. En fin, se encuentra uno con... Sí, bueno, la novela enseña así como para gente que tiene 22, 23 años, una vida muy intensa, luchando por tocar en cualquier lugar, tratando de que la banda tuviera presencia y que pudieran vivir de eso, ¿no? Sí, pues en esos puntos estábamos, porque pues pese a que había locos que decían yo soy el manager, yo hago esto, yo hago lo otro, pues
casi no había realmente ninguna preparación, de nosotros también era hasta cierto punto escasa para todos esos menesteres. Tienen el manejo del grupo, pero realmente de eso no se trata, sino que en realidad hay pues muchas aventuras, hay pues, toda la relación con esta chava, hay más bien el asunto de la problemática de los grupos, hay cosas pues no las expongo en detalle, tediosas, pero pues bueno, hay situaciones. Tedioso, te quejas siempre de cargar el equipo, de esperar al lado del equipo para que no se lo roben. Exacto, está cuidando ahí Una de las cosas que me gusta mucho, que si bien cambias los nombres o los personajes no tienen nombres reales, lo que sí deja reales son los nombres de los lugares, digamos que en esa época eran como muy importantes, o eran los lugares de reunión, ¿no? Como el Tutti Frutti o el Rockstock, ¿no? o Hip 70. Exacto, bueno, pues es que en los lugares tenían una magia, ¿no? Desde luego también en el 9 suceden varias cosas, pues eran pues antros, ahora sí que de leyenda de esos tiempos, no sé cómo están ahora, pero era muy interesante el libro. Sí, eso es todo un documento, parece que van a hacer un documental del Tutti Frutti próximamente, y que pues también eso es muy, muy, muy divertido, ¿no? Pues muy bien, no sé, ¿Qué? Deja ver si llegó el texto. ¿El texto? Ya lo mandó. ¿Sí llegó el texto? Ah, mira qué chistoso. Bueno, digamos, Está bajando. una de las cosas que, digamos, me gustaría, no sé si quisieras hablar un poco más del personaje de Carolina, que de repente, digamos, lleva la línea un poco, genera una línea de esta groupie, una línea como amorosa, de la parte del amor, también de la parte del sexo, y de repente le pone más color a todo este mundo, a veces del rock and roll, que a veces puede ser un poco intenso, pero es muy competido y con poco amor. Pues sí, está esta chica que aparece, que se acerca a la banda y que pues tiene ideas muy fijas de lo que quiere, y pues de alguna manera pues los personajes no tienen la total claridad sobre el asunto. De hecho es como un poco inesperado, y de alguna manera pues existe, digo, pues hay algo parecido al amor, digamos, no sé si exactamente, es una cosa más bien, pues una atracción ahí muy fuerte, Pasional. exacto, hay ese tipo y es un personaje pues hasta cierto punto un poco peligroso, y pues de eso es de lo que se trata. Es que también esa parte, la novela muestra toda esa parte también de los peligros que corrían los músicos, porque no solo eran las tocadas, sino también eran los reventones. Exacto, ¿no? sí. Bueno, nuestra querida Gabriela Oneto, desde Uruguay, nos manda un texto sobre el libro, el cual voy a leer. No lo conocemos, no sabemos de qué trata, o sea que decídnos suerte. Una crónica personal de lectura. Pertenezco a la misma generación de prepa que Alejandro Giacomari. Si bien hasta este momento nunca habíamos intercambiado palabra, o quizás sí unas líneas por correo electrónico cuando murió nuestro querido amigo en común José Manuel de Rivas hace más de 20 años, pero nunca fuimos siquiera cuates. Quiero decir, esta lectura no parte de afectos, lealtades o pertenencias, sino de una sincera mirada como escritora y como contemporánea y juvenil del autor, que espero ponga algunas pistas sobre el tablero de sus futuros lectores y les motive a aventurarse
en los viajes que nos propone. Recuerdo, sí, la banda sonora que compuso Giacomán para un personalísimo audiovisual de José Manuel sobre la alquimia. Ya desde la adolescencia parecía destinado a crear música fílmica, como ha hecho para casi 70 películas a la fecha, aunque en 1980 nuestras posibilidades estuvieron limitadas a algunas transparencias y un cassette. Y también lo recuerdo como parte de Bon y Los Enemigos del Silencio, entre otras bandas juveniles. Después le perdí la pista hasta ahora, que tuve la oportunidad de conocer el backstage de la próxima vez que vengas, para aportar una opinión termómetro a Marisol Pons, la editora a cargo del proyecto. Su entusiasmo fue compartido por mí una vez que empecé a leer el libro. Quedé maravillada con teclado o sintetizador. De pronto el libro me atrapó cuando empecé a vislumbrar un mundo conocido, una época, un ecosistema casi extinto, los años 80 en un círculo bastante subterráneo y agitado de la Ciudad de México. Circuito que circuito que supo ser refugio de diferencia. Gran época sin marchas del orgullo gay, ni Me Too, ni modelos alternativos de prácticamente nada, y por supuesto sin internet, como también fue caldero de cocción de movimientos culturales, encuentro de personalidades creativas y cañón propulsor del mejor rock mexicano que en aquel entonces no tenía espacio. Y Giacomán, como músico, en aquel entonces rockero, tuvo acceso de testigo privilegiado, pero creo que una enorme parte del embrujo de este libro viene de su nata destreza para conectarse con las escenas narradas desde todos los sentidos de la percepción, lo que las hace más vivas. Por momentos nos parece cine, no pierde el cuerpo, la encarnación de lo que cuenta, aunque tampoco se prive de reflexiones. Hubo un momento en que tuve que parar la obsesión con el libro, pues hasta se me estaba atrasando la chamba por seguir leyendo cual junkie adolescente. Quería seguir redescubriendo mis capas geológicas ya perdidas, quería entender más y quería tomar de perspectiva 30 años y un giro copernicano tecnológico para vislumbrar qué fue lo bueno de aquel momento de incubación y comienzos, qué fue lo horrible, lo precario, la falta de espacios y los sueños de algunos necios que por suerte persistieron. Es una obra auténtica, inteligente, de esas que hay que celebrar su salida al mundo, como también el entusiasmo de Bonilla Artigas Editores, que hoy la pone al alcance de ustedes, los lectores. Para sumergirse en un universo, nada mejor que los 3 epígrafes que abren el portal, por acertados e imprescindibles, y porque cada uno va anticipando los 3 temas pilares del libro. Andy Summers, de The Police, sobre la banda; Jack Kerouac, poeta beat, sobre la chica; y Malcolm de Charal, escritor y pintor, como Giacomán, artista de 2 artes, sobre la memoria y el inconsciente. La banda, dice Andy Summers, que por ser parte de una banda se trata de esforzarse, ansiedad, humor negro, ego, paranoia, celos, mezquindad, rivalidad, esperanza, alegría, depresión, camaradería, y que todo esto está simbolizado por playeras, diseño chafa, deslumbrante publicidad en prensa de mierda, manipulación corporativa, lujuria declinante, pago del pacto fáustico, la ocasional playa tropical. Alejandro Giacomán pintará esto muy bien y con creces, pues pasa por su experiencia directa. Si bien se trata de una novela de ficción, la materia prima de lo autobiográfico propio o de la primera línea se entreteje con la imaginación y las propuestas mismas que van emergiendo de la historia ficción. Y no solo será interesante para las generaciones involucradas con los años 80. Algo de este libro va poniendo a la vista al hacer, ¿me puedes abrir esto?
a la vista hacer su relato es la virginidad tecnológica en la que vivía en la época, incluso cuando el personaje principal, Gab, es un tecladista e ingeniero joven que nunca nos escatima la ficha técnica y las características de los teclados, consolas y cajas de ritmo que lo ocupan. No es ningún mengado tecnológico, sino la propia limitación del momento, la tremenda falta de acceso a la información, a diferencia de nuestra autosuficiencia autodidáctica de hoy con YouTube, tutoriales, web, infinita discoteca de Spotify, GPS y mapas en ciudades extrañas, cinetecas personalizadas en Vimeo. Quien va hoy a un show en vivo ya lo vio transmitido live por miles y miles de celulares desde auditorios de otras ciudades. Ya espió la misa antes de la iniciación ritual y nada lo sorprende. En la próxima vez que vengas, todo lector tendrá la oportunidad de conocer el mundo del que venimos y que no está todavía tan lejos, y disfrutar de la mirada a veces irónica y hasta humorística, a veces implacable de Giacomán, pero que siempre rescata la totalidad humana de sus personajes. La chica, aunque parezca extraño, esta también es una historia de Boy Meets Girls, solo que con características muy particulares. La inusual combinación del introvertido y algo nerd músico Gab con la vistosa, popular y reventada Carolina nos pone sobre la mesa varios temas, como la atracción que a menudo sentimos aquellos buenos ciudadanos aplicados, abanderados y responsables por los ángeles caídos. El chico de la moto, la chica dealer, proyección de nuestras propias sombras, de nuestras sombras en el otro. Adicción que no es la sustancia, sino a las personas, al peligro, a que nos saquen de nosotros mismos. La vida con Carolina es como subirse al cortejo de Dionisios calzando las zapatillas rojas del cuento hasta que nos corten las piernas o nos descuarticen las vacantes. Es un personaje que no les pasará desapercibido. La memoria y el inconsciente. Por último, en una generación que no tuvo acceso a las selfies ni a los registros objetivos, apenas hay unas cuantas fotos y videos por ahí. La memoria de sus protagonistas es la única posibilidad de recuperar. La memoria de sus protagonistas es la única posibilidad de recuperar ambientes, situaciones, esencias, así sea desde la subjetividad del rearmado de los recursos. Todo es una nueva construcción que hace la mente con los episodios que nos contamos 1000 veces. Esta no es una historia lineal. El lector tiene que pensar en abordarla saboreando cada uno de sus 63 mini capítulos breves, como quien disfruta de una caja de chocolates finos surtidos o una cata prueba de distintos vinos de crianza. Aunque las viñetas y escalas se deslicen a lo largo de varios años sin seguir una cronología progresiva, confíen en que la historia se irá contando, los personajes se irán delineando y el incipiente movimiento del rock mexicano de los años 80, contracultural, salvaje, divertido, imparable, aquella semilla incubada en la oscuridad, aparecerá contra todo pronóstico comercial, desconfianza oficial, poca valoración de los hechos, de lo hecho en el país, nula perspectiva de proyección profesional. Terminará brotando en el libro como lo hizo en la vida. Este que te llama, que tiene mucha urgencia, floreciendo y multiplicándose en ramas que aún hoy no han dejado de dar fruto. Y eso se lo debemos en gran parte a bandas y personajes como los que va construyendo Giacomán a lo largo de esta novela. Aquellos quienes se jugaron todo para hacer realidad lo que parecía ser en aquel entonces una quimera al sur del río Bravo. Ese es el texto de Gabriela, que está padrísimo. Un saludo hasta Montevideo, a Gabriela que ya nos puso en esto, ¿no? No sé si más quieres comentar de... Pues no sé, realmente no está la ficha técnica de cada instrumento. Eso quisiera yo decir. Lo que pasa es que igual lo puse de cierta manera
porque ahora hay un gran fetichismo por aparatos vintage, ¿no? Ese es más bien el asunto. Entonces, pues por darle un poco. Pero también es como esa afición que tenías tú por los instrumentos, ¿no? O sea, salía el instrumento y tenías que irlo a conseguir a donde fuera, ¿no? Sí. O sea, y juntar lana, porque costaban, pues, bueno, pues mucho dinero, como siguen costando, y de hecho no los vendían en las tiendas, sino que ahí pongo completo cómo conseguir un DX7 de fallo, ¿no? Exacto, existía el concepto Fayuca, que ahora ya Sí. los jóvenes no tienen necesidad de eso. No, pues no. Lo piden en Amazon, ¿no? Lo piden en Amazon, sí, y pagan sus impuestos responsablemente. Sí. Muy bien, pues, no sé, a mí me gustan mucho también las partes de los reventones, de la parte un poco oscura del libro, estos viajes que tenían que hacer, no solo, no te pongas así, no solo a tocar, sino lo que pasaba después. Entonces te tocaba tocar, abría el concierto, y luego te quedabas en el concierto hasta las tantas de la noche, ¿no? A llevar a los cuates, a guardar el equipo y a llevar a los cuates a sus casas, a los que se les pasaban las copas. A veces tenías que esperar que la banda siguiente terminara de tocar para que te pudieras ir. Exacto, sí, a veces había que esperar, o en ciertos casos había que tratar de salir a como hubiera lugar, había que pues hacer lo posible, ¿no? Pues está ese tipo de cuestiones, digo, podríamos... Después de platicar todo esto, ¿qué a tus 54 años, ahora supongo que vas a tener más proyectos literarios? O sea, realmente el libro está muy bien escrito, es muy entretenido, ojalá te puedas echar más libros, ¿no? Pues sí, trataremos y todo es cuestión de tiempo y esfuerzo, ¿no? Yo digo, me tomó pues, unos 10 años, pero no seguidos, porque estaba yo haciendo películas, estaba yo haciendo esto. Empecé en algún año muy malo, le di un gran avanzón. No te preocupes, vienen varios. Probablemente habrá vamos a tener más para espacio para escribir nuevos libros, ¿no? Porque me parece muy bien. Pues no sé si quieren comentar algo más. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el libro? ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, aquí Alejandro. Sí, venga Alejandro. Se supone que todo es ficción. Tengo experiencia para este libro. ¿Escribiste qué? No, digo que de alguna manera el libro que escribió Alejandro es una autobiografía ficcionada. Donde seguramente el único personaje de ficción que corresponde a la realidad es él. sin sintetizarlo con nadie más. Y curiosamente yo me acabo de obsequiar un libro autobiográfico donde no hay todos los personajes tienen el nombre de la vida real, incluido el de él, que también está puntualmente retratado en el libro de las maneras que corresponden a mi historia, que en momentos importantes se intersectó con la vida de él, ¿no? En momentos importantes de nuestras vidas, que tienen que ver con esos históricos de lo que está hablando Gabriela y lo que está en el libro, supongo. Entonces también me pondré a leerlo con mucha avidez. Pues sí, hay, digamos, ya que me dijiste que si aparezco en tu libro, sí, esa era una de las razones, pero como acabamos de decir, ya quien se sonroje a leerlo estará, pues es de cada quien, ¿no? Igual como algunos de los personajes han hecho una gran carrera muy importante, y todo esto, pues no quería yo
te digo, achacarles alguna barbaridad. Por error. Hay varios, seguro. Por error, sí, hay varios. Pero sí, traté de que salieran todos los cuates. Hay anécdotas buenas, hay anécdotas más duras. En fin, la única forma que sentí posible ponerlas era no revelando exactamente quién era quién, ¿no? Y igual todo eso, pues eso es lo que está ahí. Yo lo hago con la mejor intención del mundo. Yo los quiero muchísimo a todos. No hay precisamente ningún. De hecho, hay detalles que dijeron que estas mismas personas me dijeron: por favor, no vayan a contar esto. Entonces, la única forma de revelar todos estos oscuros momentos fue precisamente eso. Bueno, lo que también, de esto que comentas es muy interesante, porque al final de cuentas lo que se cuenta es esta parte de cómo hay esa realmente intención, no sé cómo decir, esa vocación por hacer los grupos de rock y por poder llegar a triunfar. Y a veces pues hay veces hay que reventones, pero hay veces que hay peleas, o hay veces que hay celos, o hay veces que hay problemas, pero que en general a mí me resulta como muy positivo el final, digamos, es el surgimiento de varios grupos, de invitaciones a tocar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, te digo, alguna primera versión que hice, ya que la vi después de pensarlo un poco, hice una revisión en específico por tratar de hacerlo lo más buena onda posible. Una revisión que tuviera la visión más tranquila, más sin ningún juicio. En fin, todas estas cosas pasan porque pasan. El negocio de la música y cualquier otro negocio son negocios muy difíciles. Y bueno, pues están todas estas situaciones. Sí, bueno, estupendo, ¿no? Me parece muy interesante esto, digamos, esto que comentas de que hay varias gentes que triunfaron haciendo este asunto de grupos de rock que insistieron durísimo para llegar a hacerlos, así como otros pues, se quedaron en el camino, ¿no? Así es. Y se platica un poco de todas estas cuestiones. De todos. De hecho, otra de las motivaciones para escribirlo es que durante el momento en que pues cambia, por ejemplo, cuando la banda desaparece, cuando pasan todas esas cosas, hay un par de gentes, 2 o 3 que desaparecen por completo del mundo. Entonces también yo estos misterios traté de resolverlos de una manera de ficción, ¿no? Estos misterios que siempre hay en la vida, de que está aquí ahora esta persona y ahora ya no está. Algunos sí se resuelven, otros nunca sabemos exactamente qué pasó. Entonces también era un poco tratarme de explicar estas cuestiones. Sí, o sea, hay algunos personajes que sí tienen un nombre real, si no me equivoco, ¿no? También. Pero no sé si son exactamente estos que dices. No hay ningún nombre real, solo uno que otro cuate muy cercano tiene su nombre real. Los Santos, casi todos tienen su nombre real. Pero no es más bien para darle color a la historia, está ubicada en todo ese tiempo. Ya si sucedió, si no sucedió, si es fulano, si es sultano, pues ya tendrán que investigarlo más a fondo o el imperfecto tendrá que confesar. ¿Estarás de acuerdo que lo que tienen que hacer es leerlo? Exacto, y comprarlo? Esa sería una de las y disfrutarlo. Pues bueno, les agradecemos mucho, les invitamos a que lo compren, a que lo lean. Es un libro muy entretenido. Espero que podemos leer unas partes que yo marqué. Sí. Digo, ya que vimos en lo de Gabriela, pues vamos a leer algunas partes, poquitas partes.
Tenía el viejo truco de que empezaba muy suave, con guitarra acústica y voz, por lo que con cierto retraso acústico la gente les empezó a chiflar enfurecida, pensando que serían los únicos maricas que tocarían una balada en un concierto de rock. Pero los grandes maestros setelinianos nunca se equivocaron. Cuando toda la banda entró a tocar en la rola y se prendía en el coro, sintieron el equivalente a una explosión en gritos y el Palacio de los Rebotes se cimbró, siendo pisoteados por los brincos de 10 o 15,000 güeyes banda. Los dedos les temblaban en los instrumentos y los tiempos de la música tomaron un curso demasiado natural, como llevados de la mano por un gran beat que los impulsaba a todos y que hacía que cualquier posibilidad de equivocarse se desvaneciera. Ese es el primer concierto en el Palacio de los Rebotes. Sí, pues ahí era un concurso y éramos realmente novatos, eran los personajes que salen. Entonces, a ver, no la de Guadalajara también estaba ahí, y el maquillaje de ojos también incluyó el indispensable churro que venía en un compartimiento especial de la caja. El toque no dejó disfrutar a Gab al gusto de los nervios de la tocada. Fue hasta molesto tocar Pacheco, casi valiéndoles madres los errores, ni se enteraban si salió bien o mal. Cuando terminaron, vieron cómo Dalila y Lola bailaban a contraluz detrás de una ventana de acrílico que las separaba del público, como en un teatro de sombras. Las siluetas se movían con síntoma, que sonó más o menos. Gab y Daniel contemplaron de los dos lados del escenario en silencio, embelesados, el improvisado show de las chavas que poco a poco se iban desvistiendo. Ellas nada más sonreían con desinhibida simpatía y seguían bailando. El escaso y diverso público, que no venía al caso, una combinación de cuates curiosos, los de pinta de la secu y vecinos de la zona, estaban enloquecidos. No se ponga rojo. La semana siguiente se les ocurrió dar una serie de tocadas en Gandhi y el Ágora, librerías que contaban con un pequeño foro que normalmente se repletaba de humo, ruido y casi siempre folclore latinoamericano o teatro experimental. El Ágora siquiera era un tímido tugurio oscuro donde por el descuido del foro se veían varios grupos habían pasado. Gandhi tenía cortinas de madera barnizada, sillas de cromo forradas de plástico anaranjado y una ensilecedora luz neón blanco que había que pedir que apagaran a toda costa durante la tocada. El lugar era principalmente para conferencias y presentaciones de libros. En la primera tocada, solo se aparecieron 3 güeyes. Entre semana y a las 19 horas era difícil que el gran público acudiera. Como ya no estaban en prepa, tampoco tenían el jale de la vez que tocaron para todos sus compañeros y llenaron completamente el local. Los cuates estaban estudiando seriamente, tratando desesperadamente de no decepcionar a sus papás. Ahí estaban Dalia y Carolina, ¿no? Es la primera vez que creo, no, la segunda que sí. Estás leyendo, pero no sé si tú quieres seguir ¿tienes alguna parte que quieras que lea? ¿Sí? A uno de los pocos cuates que había ido a la tocada le habían dado un cristalazo. Esto me encanta porque es muy divertido. A uno de los pocos cuates que habían ido a la tocada le habían dado un cristalazo. Se habían robado la mochila de su hermanito de primaria, que también había ido aguerridamente a la tocada. El niño estaba feliz porque tendría que comprar nuevos útiles escolares y por un excelente pretexto y auténtico, el niño estaba feliz porque tendría que comprar nuevos útiles escolares y por un excelente y auténtico pretexto para no haber hecho la tarea.
grabado el demo y no pertenecer todavía a la banda era una parte porque los sintetizadores que tenía Gab empezaban a sonar muy viejos. Eran analógicos de los 70 y parecían juguetes comparados con los que se estaban usando. Ahorita me dices cuál. Tenían también el inconveniente de que había que moverlos todos los botones y hasta reconectar algunos de los cables para que sonaran diferentes, que no tenían memorias o tenían muy pocas para cambiar el sonido rápidamente entre canción y canción. El mejor sonido de piano que tenía era un ridículo piano de juguete Casio y le prohibieron llevarlo a las tocadas. Además, necesitaba tener un instrumento profesional que le diera credibilidad. Según las revistas, videos de conciertos de rock y por lo que vio de Tears for Fears, lo más recomendable era el DX7. Bueno, ese mismo sintetizador. Gab tenía que salir. Estaba atrapado en el camerino de rock. Lo había invitado especialmente un cuate de su mejor amigo a su cumpleaños y la grosería sería doble si faltaba. Sabía que estaba muy apretado a comprometerse a una cena después de una tocada, pero no se había podido negar. No conocía ni siquiera bien al festejado como para hablarle por teléfono y decirle que no iba. Tenía que correr desde rock, en la colonia Nápoles, y cruzar la ciudad hasta la colonia Espartaco por Miramontes, es decir, muy lejos, casi el límite sur para sus surcéntricos rumbos, a unos 15 kilómetros. Era imperativo salir con todo y su amado el nuevo teclado de X7, no lo podía dejar. No había nadie que se lo llevara y no tenía ni manager ni secres que lo ayudaran a cargarlo. No sentía confianza y ninguno de los demás de la banda iba a aceptar la hueva de hacerse cargo. Tampoco lo quería dejar ahí. Nada le aseguraba que al día siguiente lo encontrara. Le había costado un año de trabajo comprado. El estuche era muy voluminoso, una maleta sólida de aluminio y plástico negro que medía como 1,10 m por 40 centímetros. Pesaba como 35 kilos y solo tenía una agarradera para cargarlo como si fuera una incontrolable maleta que siempre golpeaba todo al balancearse de un solo punto y con una sola mano. Ni el brazo ni las fuerzas le alcanzarían para llevarlo en un hombro. El tiempo de decisión tenía que ser como de 5 minutos. Habían sido los primeros en tocar y el grupo que seguía era el fuerte de local e iba a cerrar. Estaban colocando sus instrumentos y aparatos. Si se tardaba más, no podría salir hasta que el otro grupo terminara, y eso sería como 1 hora y media mínimo. En la tocada les había ido bastante bien. Había medio tocado como intro la parte de la tocata de fuga en re menor de Bach. Daniel estaba complacido y el público también. Sería la última vez que hiciera esa payasada. Los años que le quedaban de gran éxito a su admirado Rick Wakeman estaban contados. Esas ondas ya nos estilaban desde hace algunos años, aunque en México la coexistencia de personajes de diferentes épocas y hasta etapas evolutivas hacía que hubiera cierta tolerancia para fenómenos pasados, y hasta el fanático fósil que esperaba desde hacía mucho tiempo lo que siempre había querido ver era complacido de vez en cuando. Sin embargo, el público pareció disfrutar de su presencia en la tocada, añadiendo nuevos colores a la banda que ya no era un simple trío. El problema de salirse así era que tendría que bajar el escenario y cruzar entre las mesas del público que había llenado a reventar el local. Los demás ya se habían bajado. Pensaban sacar sus cosas al final y seguramente estaban disfrutando de la plática con cuates y del paquete de prestaciones de rock, que comprendía una cerveza y una hamburguesa con papas y todo el gacho que el interesado quisiera verter, cortesía de la casa para empleados y músicos. Tenía que salir, debía atreverse ya. Cuando se asomó al escenario, vio que por los extremos estaba todo bloqueado con equipo y bocinas del sonido, y que los pasillos laterales, los del público, estaban ocupados por mesas y sillas extra. Solo quedaba bajar por el centro del escenario, donde había un pequeño hueco entre dos mesas. Primero tenía que levantar el estuche los 90 centímetros del escalón del camerino al escenario.
Saliendo, se le enredó el pie con un cable y tiró un micrófono de la batería, que a su vez hizo caer un platillo que hizo mucho ruido. Órale, pendejo. Sin detenerse ni conmiserarse, los secres y técnicos que lo maldecían, se acercó al borde del escenario. El Orange estaba hasta el otro lado por la consola y no lo podía ayudar. El estuche era incontrolable y además lo usó de escudo y parapeto para abrirse paso. Bajó los escasos 90 centímetros del escenario con el estuche por delante, espantando a los comensales que platicaban entre las dos presentaciones. Las mesas eran como de 90 centímetros de alto también, con una sola pata al centro y tenían como 70 centímetros de diámetro de formaica negra. Los bancos eran diminutos, como de 45 centímetros. Nótese todas las medidas. Nótese la similitud de los que tenemos. Era difícil estar sentado entre ellos 3 horas y había que permanecer haciendo cierto equilibrio. Al principio algunos personajes se levantaron para abrirle paso con simpatía y buena voluntad, pero cuando empezó el tiradero de vasos, de plástico, desechables de cerveza, los platos de papas empapadas, los cigarros apagados, los tropezones con el que estaba sentado atrás, las mesas casi volteadas y las chavas salpicadas o bañadas en jugo espumoso de cebada, la gente se empezó a encabronar. En la confusión había dejado un sendero de mentadores de madre y clientes descontentos. Su vida se estaba casi convirtiendo en una película de pastelazo. El Orange lo vio negando con la cabeza con reprobación desde la consola. Para evitar más problemas, siguió seriamente su camino hacia la salida, voltear atrás, todavía golpeando rodillas, muslos, piernas, desgarrando medias de los que estaban de pie, tratando de mantener el balance del estuche. Atrás de él se escuchaba un alboroto de gritos y reclamaciones. Siguió los últimos metros. Bueno, menos por ahí. eso trata. Eso es parte de lo que se vive por ahí. Muy bien, pues vamos por terminados. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en la presentación de la próxima vez que vengas, El laberinto del rock and roll de Alejandro Yacamán. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a la Secretaría de Cultura, se nos olvida, y a la Dirección General de Publicaciones, ¿no? Y a Educal por recibirnos aquí en su stand. Gracias. Muchísimas gracias.